Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo le va? Muy ¿Me buenos escucha? días. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, sí, claro, Porque, bueno, ahí estaba perfecto. yo esperando, porque me salía un mensaje que decía que estaba en backstage. Es que estaba haciendo pruebas. Tengo Bueno, media hora de estar conectado viendo qué, pero ya, ya. perfecto. Faltan que unos 8 minutos. ¿Y qué tal ha estado, doctor? Bien, 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 ahí, yendo a la universidad algunos días, principalmente de la semana pasada, porque todavía hay varias cosas que terminar. Y Ya, ahorita en estos días también voy a estar yendo a algunos, así que a ver qué tal. ok. ¿Usted está yendo a la universidad? No, no, ya estoy de vacaciones y no se abrió curso. Todos pierden Mm, mate. Sí, pues se meten a mate, ¿no? Ujú. ¿Cómo han cambiado esos porcentajes de aprobación? Sigue. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la U hace ya un montón de tiempo, éramos como 200 a la sección y ganamos mate, no sé si 6, 4, 7, por ahí, mate uno. No sé si habrá mejorado ya bastante ese porcentaje de aprobación, ¿no sabes? A ver, está difícil, pero Sí, hombre. vamos a ver. Pues este es el proyecto final de un curso sobre herramientas. Y interesante las herramientas para poder aplicar a los estudiantes Ya. Usted está haciendo la maestría. en innovación en educación superior Bueno, en eso la está. Landívar. Uh-huh. Y ya este es el último año que está. No, estoy Está segundo empezando, semestre, estoy segundo empezando. semestre. Bueno, ya le va a tocar hacer la tesis, entonces. Sí, Sí, pues. sí, sí. ¿Y se inscriben ya con un proyecto de tesis o en el camino lo van definiendo? Y se va haciendo en el camino, sí. Bueno, eso es bueno. Así es. Pues, a ver qué tal. Ya faltan 5 minutos. Bueno, ¿Y ha hecho otros de no estas es nuestro transmisiones en vivo? primer proyecto. Bueno. Sí, es nuestro primer. Solo que la transmisión sale un Sale después. en diferido, Ajá, sale unos cuantos segundos con ajá. retraso, ¿va? Sí, Entonces ahí, sí, que yo creo, bueno, eso lo vimos desde, ¿qué? Cuando empezó las cosas de pandemia, que se empezaron a transmitir más y más cosas en Facebook y, y bueno, le daba a uno la ventaja de estar pendiente y de quitar se recuerda que se colaba la gente a las videoconferencias y ponía cosas que no tenían nada que ver o ponían anuncios o ponían pornografía. Entonces ajá. le daba tiempo a la gente de quitar la conexión antes de que saliera. Ok. Doctor, lo voy a sacar un ratito de la Está transmisión. bueno. Sí.
Muy buenos días. Les damos la bienvenida al webinar Física aplicada en la ingeniería moderna, herramientas digitales para aprender. Mi nombre es Gerardo Ordóñez y tengo el gusto de acompañarlos como moderador en esta sesión diseñada especialmente para estudiantes de ingeniería y docentes interesados en innovar su práctica educativa. Como saben, la física es una de las bases fundamentales de toda disciplina ingenieril, pero hoy en día no basta con memorizar fórmulas o resolver problemas en papel. La ingeniería moderna requiere una comprensión profunda, aplicada y apoyada en herramientas digitales que simulen, visualicen y acerquen los conceptos al mundo real. Durante esta charla conoceremos cómo los principios físicos que han estudiado movimiento, energía, campos magnéticos, fluidos, se aplican en la solución de problemas reales en áreas como la generación de energía, los procesos industriales y el diseño de nuevos materiales. También hablaremos de tecnologías que están transformando el aula, simuladores interactivos, plataformas con realidad aumentada, laboratorios virtuales y herramientas accesibles que permitan aprender física de forma visual, práctica y motivadora. Y para guiarnos en este recorrido tenemos el honor de contar con un invitado muy especial de altísimo nivel académico y humano. Es el doctor Ángel Giovanni Ramírez García, doctor en física con mención cum laude en la Universidad Autónoma de Madrid. El doctor Ramírez es investigador, docente y actual director del Departamento de Posgrado de la Universidad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su experiencia abarca temas como física cuántica, materia condensada, nanotecnología, computación cuántica y métodos computacionales aplicados a la física. Además, ha aplicado en revistas científicas de alto impacto y ha liderado múltiples iniciativas de divulgación científica y formación avanzada en la región. En esta entrevista conversaremos sobre cómo definir y enseñar la física aplicada en la era virtual, qué desafíos enfrentan los estudiantes y los docentes el día de hoy, qué herramientas digitales realmente marcan la diferencia en el aprendizaje y hacia dónde se dirige la educación en ingeniería con el avance de la inteligencia artificial, la realidad virtual y la ciencia de datos. Al finalizar, pues tenemos un espacio para preguntas del público y algunos consejos prácticos para estudiantes que encuentren la física difícil y para docentes que quieran innovar, pero no saben por dónde empezar. Así que prepárense para una sesión dinámica con ideas concretas y herramientas útiles. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Aquí con la colaboración que me prestó para este webinar de la maestría de innovación de educación superior. Cuando nosotros estamos estudiando ingeniería, pues la física es una de las clases muy difíciles y tenemos muchos tropiezos para llevarla, pero desde su punto de vista, eh, la física aplicada en su contexto en la ingeniería moderna, ¿cómo la definiría usted? Sí, bueno, yo también vi cuando era estudiante de la facultad cómo muchas personas tenían estos problemas cuando estudiaban física o matemática en los cursos de física y matemática pero bueno, creo que uno de los inconvenientes puede ser la forma en la que se enseña durante las primeras etapas. Entonces, creo que empezando a resolver por ahí, tal vez mejoramos en la facultad. Ahora bien, la física aplicada se entiende como esta parte de la física en donde se trata de llevar el conocimiento científico a resolver problemas y problemas
problemas de ingeniería, pensemos así, y funciona como un puente entre el desarrollo de ciencia básica que se hace y las aplicaciones en ingeniería. Entonces, creo que uno de los procesos fundamentales es ese, entender que la física aplicada y la unión con la ingeniería tienen que estar de la mano para encontrar los problemas, para plantear soluciones a esos problemas. No necesariamente la investigación en, 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 en fundamentos de la física, sino que la aplicación de esas investigaciones de fundamentos de física. Uh-huh. Hay varios puntos importantes que hay que tener en cuenta. Si la física aplicada es un puente, entonces tiene que hablar el mismo idioma que hablan los físicos que hacen la investigación fundamental y los ingenieros que hacen la aplicación de esto. Entonces creo que eso es lo importante, que funcione como un puente, que permita que pase de un lado y hacia otro. Uh-huh. Ok, doctor. ¿Por qué cree que la física sigue siendo tan fundamental en la formación de ingenieros, incluso en un mundo dominado por lo digital? Yo creo que no hay una separación. De hecho, en esta era digital seguimos trabajando, seguimos entendiendo el desarrollo de la ciencia. Ya en los años 60 había un físico que había dicho que toda la información es física, la información es algo físico, hablando sobre teoría de la información. Pero a lo que hacía referencia es a que podemos entender desde la física muchas de las cosas, muchos de los problemas que hay en la actualidad y la unión que tiene que haber con la ingeniería, el aprendizaje que tiene que haber, es porque la física intenta entender cómo se comporta la naturaleza y la ingeniería intenta modificar, hacer procesos que modifiquen o que aprovechen lo que sucede en la naturaleza. Entonces, si, por ejemplo, los ingenieros químicos quieren hacer un proceso que para obtener algunas reacciones, pues entonces tienen que saber cómo se comporta, tienen que saber la física y la química básica necesaria para entender esa reacción. O un ingeniero civil, por ejemplo, si quiere entender por qué se sostiene una estructura, pues entonces también tiene que irse a la parte su mecánica analítica, su mecánica física en equilibrio, para entender cómo toda esa sumatoria de fuerzas o sumatoria de torques, si quiere entrar uno más detalle, se mantienen igual a cero siempre para que eso se mantenga en equilibrio. Yo creo que es fundamental que en ingeniería se siga estudiando física porque es importante que las y los estudiantes de ingeniería entiendan la materia desde la misma perspectiva que los estudiantes de física entienden el comportamiento de la materia. Correcto, doctor. ¿Qué desafíos ha observado en la enseñanza tradicional de la física a estudiantes de ingeniería química o cualquier ingeniería? Uh-huh. Sí, uno de los desafíos en la enseñanza tradicional es quizá el que los estudiantes ya llegan a la facultad con cierto bloqueo hacia la física, hacia la matemática,
pero ya son problemas que traen desde el bachillerato o desde la educación secundaria. Entonces creo que salvando recuperando un poco lo que sucede en la educación media y en el bachillerato, pues se puede mejorar un poco la educación o la enseñanza de la física y de la matemática a nivel universitario. Otro de los problemas que puede haber también, como le comentaba antes, la cantidad de estudiantes que pueden llegar. Por ejemplo, uno de los inconvenientes cuando yo fui auxiliar en el departamento de física de la facultad y teníamos unas clases de laboratorio en donde teníamos que separarlos entre carnets pares y carnets impares, porque si no, no alcanzaba el equipo. Y aún así, yo en cada mesa tenía a 5, 6, 7 estudiantes que el que metía las manos para hacer el experimento era uno, el que tomaba datos era otro, y el que miraba el reloj era otro, pero 3, 4. Los demás solo estaban viendo qué era lo que hacían los demás, porque no había suficiente espacio, suficiente equipo para poder hacer. Entonces creo que la enseñanza tradicional, usando los experimentos que tenemos así, creo que no estaba pensada para tener grupos tan grandes, por ejemplo. Entonces, creo que una de las mejoras que se puede obtener con herramientas virtuales es que cada uno de los estudiantes, cada una de las estudiantes meta las manos para hacer su experimento. Sí, claro, doctor. ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrecen las herramientas virtuales frente al enfoque clásico de lápiz, papel y pizarra? Sí, yo creo que una de las principales ventajas son esas que le comentaba. Teniendo laboratorios virtuales, cada estudiante tiene que entender qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, si estamos hablando de un experimento de los de física 2, en donde ya hacían conexiones eléctricas. Si llegan al laboratorio, es un estudiante el que va a estar conectando todo y el que va a estar midiendo. Los otros pueden estar tomando notas. Tal vez 2 estudiantes hacen eso. Los demás solo miran. Entonces, si en el primer laboratorio solo llegaron a ver cómo conectaba una tercera persona, entonces en el siguiente laboratorio van a hacer lo mismo. Mientras que en un entorno virtual, eh, los, pues las personas pueden y tienen que saber qué es lo que van a conectar. Por ejemplo, si tienen que conectar una resistencia, si tienen que conectar una batería, si tienen que hacer, pues tienen que conectar un multímetro. Entonces van a poner atención en qué es lo que tienen que conectar. Alguno de los problemas que hay también es que a veces nos da miedo que vayamos a conectar algo y se quiebre o se rompa. Por ejemplo, nosotros teníamos unos termómetros que era muy complicado conseguir, complicado y caro conseguirlos. Y entonces cuando estábamos haciendo los experimentos de termodinámica, por ejemplo, eh, estábamos con mucho cuidado de no arruinar los termómetros, pero ese miedo nos lo podríamos quitar un poco en un entorno virtual, sabiendo que no vamos a arruinar un termómetro virtual, que no vamos a arruinar un multímetro, que podemos practicar de esa forma. Aunque claro, también, sí, esas son las ventajas, que uno se quita el miedo de romper algo, o uno estudia y aprende qué es lo que tiene que conectar, porque es cada persona la que va a conectar su propio equipo. Pero también uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es que si nosotros nos metemos a hacer un diseño de un experimento en un entorno virtual, un experimento para didáctico, entonces vamos a encontrar equipo o diagramas de equipos que son bastante nuevos, entonces vamos a aprender con eso.
Pero cuando nos trasladamos al laboratorio, entonces ya no tenemos ese equipo tan nuevo. Entonces, a veces también vuelve a ser un problema porque ya estudiaron, los estudiantes ya saben cómo conectar este equipo nuevo, pero en el laboratorio no hay de ese equipo. Entonces, sí, tiene sus ventajas, también tiene algunas desventajas como estas, por ejemplo, o que al final, cuando uno está conectando cosas en un entorno virtual, pues es todo ideal. Una resistencia funciona de forma ideal. O si vamos a medir un plano inclinado, cómo cae un carrito en un plano inclinado, pues también es algo ideal. Mientras que en la vida real, pues ya tenemos que las rueditas del carrito van a tener fricción en los rodamientos, que puede que no lo pongamos siempre en la misma posición porque estemos inclinados en una dirección o en otra. Entonces, también es necesario. Se pueden aprender muchas cosas en entornos virtuales y si no hay posibilidad de hacer eh, prácticas de laboratorio en forma presencial, pues los entornos virtuales ayudan mucho, pero hay que tener en cuenta mucho esto de los, las carencias o las faltas que hay cuando uno se pasa a un entorno real después. Uh-huh. Correcto, doctor, es totalmente diferente la vida real con la virtualidad. ¿Cómo responden los estudiantes a estas nuevas metodologías? ¿Mejora su comprensión o simplemente cambia el estilo de aprendizaje? Yo creo que cambia el estilo de aprendizaje como le decía, una de las cosas es que les pierden miedo a arruinar el equipo. Nosotros tenemos, por ejemplo, eh, algunas prácticas que los estudiantes pueden hacer en su casa con vamos a hablar después de algunas de las herramientas estas virtuales. Eh, por ejemplo, yo en alguno de los cursos que yo enseño, necesito hablar sobre estructura cristalina. Y entonces, cuando yo era estudiante, por ejemplo, venía el profesor tenía una estructura que hacía con madera y hierro, y entonces podíamos ensamblar la estructura cristalina de esa forma. Pero después, por ejemplo, yo ahorita en el laboratorio tenemos equipo para hacer impresión 3D. Y entonces hice la impresión 3D de unas esferas y unos metales para poder armar la estructura, porque aquella de madera y de metal, pues ya hace muchos años que se había arruinado. Pero yo me di cuenta que los estudiantes también han cambiado la forma en la que visualizan el espacio, el tiempo, el espacio. Y entonces, por ejemplo, tengo eh, algunas herramientas de realidad aumentada. Bueno, no, yo no las hice, son de Google. Si uno pone en Google, por ejemplo, alguna estructura, algún átomo, entonces puede ver cómo el átomo está formado, puede comparar el tamaño de dos átomos, por ejemplo, o puede ir haciendo una estructura cristalina con esos átomos y entonces la pone uno y con el teléfono va girándose alrededor para ver en 3 dimensiones toda la estructura cristalina. Entonces, creo que la incorporación de estas herramientas virtuales de realidad aumentada, pues permiten que la percepción que uno tiene se vea mejorada, ¿no? Entonces, o la forma en la que uno aprende las cosas también es diferente. Sí, tiene razón, doctor. Eh, ¿Podría mencionarnos algunas herramientas digitales que utiliza o recomienda para aprender física aplicada? Sí, bueno,
una de las, eh, de las herramientas que a mí me gusta más, que es de las que más he usado, son, por ejemplo, estas de realidad aumentada. Como le decía, uno de los cursos que yo enseño son de, de física de materia condensada, y ahí estudiamos estructuras cristalinas y cómo las estructuras cristalinas pueden vibrar, y cómo las estructuras cristalinas pueden, a través de esas vibraciones, conducir calor y conducir electricidad. Entonces, ah, con la realidad aumentada, como le decía, es una de estas herramientas de Google que están, pues, muchas personas tienen un teléfono bastante capaz, bueno, cuando llegan al curso, un teléfono bastante capaz de tener una cámara y que tenga un giroscopio, y entonces cuando lo ponemos en el centro hacemos espacio en el centro del salón para poder ver ahí la estructura cristalina entre todos, y la vemos desde distintos ángulos. Pero hay otros conjuntos de herramientas, de simuladores que sirven para hacer, por ejemplo, eh, estas conexiones eléctricas que le comentaba antes. Cuando yo era estudiante usábamos algunos que cuando no tenían eh, suficientes chips, o la base de datos de chips que uno quería usar, pues uno se los podía inventar y hacía sus propios bloquecitos. Pero yo he visto que ahora estas son bastante avanzadas y uno se puede descargar las bases de datos de Internet para saber cómo funcionan los distintos chips y ponerlos allí en su simulación. Y una cosa muy importante, antes eh, no le comenté, una de los problemas que puede haber cuando uno pasa de un entorno virtual a un entorno real es que, por ejemplo, hay ruido. Uno hace conexiones eléctricas y entonces hace mediciones, puede haber ruido en esas conexiones, o, o errores de medición, porque al final el tiempo de reacción de las personas cuando activan o desactivan un cronómetro, por ejemplo, si vamos a medir algo de mecánica, un carrito que se está resbalando por un plano inclinado, un péndulo que está oscilando. Entonces dependemos del tiempo de reacción de la persona que está. En un entorno virtual no sucede esto. Hay muy pocos entornos virtuales con acceso sencillo en los que uno pueda introducir estos errores así, a mano. Entonces, cuando uno está haciendo estas actividades en la vida real, pues entonces aprende cómo se propagan esas incertezas de mediciones. En los entornos virtuales, como no se dan entonces a veces ese análisis de incertezas pues puede quedar un poco cojo de una pata. Uh-huh. Luego, sí, yo creo que ahorita podemos platicar de algunas herramientas, si quiere, específicas. Sí, doctor, ¿podría hablarnos acerca de esto? Sí, por ejemplo, está el PET, es una herramienta hecha aquí en Estados Unidos. Creo que el proyecto está alojado en la Universidad de Colorado, y la idea es que usted puede hacer distintas simulaciones, y son simulaciones muy gráficas que permiten a estudiantes desde la educación media, por ejemplo, ser muy conscientes de todo lo que está sucediendo. Algunas de las que me gustan de FED son por ejemplo, de las de óptica o de las de física cuántica, por ejemplo. También puede hacer uno varias simulaciones, y entonces, por ejemplo,
En las de óptica, uno puede poner lentes y ver cómo cuando el haz de luz entra en esa lente, cómo se deforma. Entonces, son bastante útiles para construirse uno la idea y para reforzar esto. En GeoGebra yo he utilizado en muchas ocasiones para, para hacer exploración de funciones. Por ejemplo, si quiero saber si una distribución de datos se comporta de una o de otra forma, pues entonces con GeoGebra le pongo distintas funciones para ver cómo se comportan. Una de las ventajas de GeoGebra y que me gustan mucho es la parte de geometría. Entonces ahí he utilizado bastantes veces para hacer la parte de geometría analítica que se estudiaba en matemática básica 1. Entonces ahí toda esta parte de geometría analítica y de las propiedades que uno puede aprender de eso. Por ejemplo, como les decía, la parte de óptica geométrica también es un curso que he enseñado en la carrera de física, es el de óptica, y damos una pequeña introducción sobre óptica geométrica, que es esto con lentes y espejos, y hemos hecho algunas veces ahí cómo se comportan los rayos de luz. MATLAB ya es una herramienta más avanzada. En MATLAB, por ejemplo, yo estudié también ingeniería electrónica, entonces en MATLAB hasta hacíamos simulaciones de protocolos de comunicación de un punto a otro punto. También, por ejemplo, en MATLAB permite hacer, es expandible, entonces uno puede hacer un montón de análisis de datos o puede hacer un montón de generación de datos. Hay un proceso o una herramienta computacional que se llama el método de Monte Carlo. Y este método de Monte Carlo es una forma no determinista, es estocástico para encontrar una solución de problemas. Y por ejemplo, no lo hicimos en MATLAB, sino que lo programamos hace un tiempo de un curso en donde estuvimos 3 personas dando ese curso. Y entonces a una de ellas le gustaba mucho, por ejemplo, el andar buscando Pokémones en cualquier lugar. Pero él planteó el problema como caso de estudio para el curso que estábamos enseñando y se basaban en usar Monte Carlo para hacer optimización. Y entonces, con todas las coordenadas de los gimnasios Pokémon que había entre la Facultad de Farmacia, la Facultad de Ingeniería y tal vez Agronomía, en toda esa zona, pues hizo la muestra de cómo se podía optimizar una ruta para visitar todos estos gimnasios, y después lo hizo en toda la universidad. En cuanto a las simulaciones en línea, como le digo, hay muchas. A mí me gustan mucho las simulaciones que se pueden hacer con estructuras cristalinas. Yo les doy algunos enlaces a los estudiantes de modo que ellos puedan tomar y ver y agarrar con su mouse y todo y estirar para un lado, girarla para el otro, la estructura cristalina, y vamos viendo las diferentes estructuras cristalinas. Todo esto sirve para que las personas se hagan una idea mental o una imagen mental de cómo son estas estructuras cristalinas. También las de realidad aumentada. Creo que en el teléfono, si uno pone, yo pongo fácilmente así, por ejemplo, una estructura cúbica centrada en el cuerpo, y entonces ya le aparece a uno el botón de Google para verla en realidad aumentada. Entonces ya toma uno la fotografía. Por ejemplo, aquí yo ahorita estoy en la mesa, pongo en la mesa
ya le queda. Entonces, eso es bastante útil. Correcto, doctor. Y, ¿cómo ve el papel de los laboratorios virtuales en la formación de ingenieros? ¿Puede sustituir parcialmente los laboratorios físicos? Yo creo que sí, parcialmente sí se pueden sustituir. Por ejemplo, hay muchas herramientas que uno puede hacer. Uno de los laboratorios que hacíamos nosotros, por ejemplo, en la carrera de ingeniería electrónica, yo estuve hace mucho tiempo cuando también llevábamos muchos cursos de ingeniería mecánica, perdón, mecánica eléctrica y ingeniería eléctrica. Entonces, había uno de los experimentos que se hacía en los que uno necesitaba un poco de aceite dieléctrico y necesitaba semillas de grama y una fuente de corriente bastante, bueno, una fuente de voltaje bastante grande, porque entonces echaba uno el aceite y ponía las semillas y miraba cómo se orientaban las semillas según el campo magnético o el campo eléctrico que se generaba con esto. Pero realmente éramos tantos que nos poníamos los de adelante, mirábamos un poco y nos cambiábamos para que los que estaban atrás pudieran ver. Entonces, hay otras formas de ver las líneas de campo magnético, y haciendo un experimento virtual uno puede hacer muchas de estas cosas. Sin embargo, como le digo, no se podrían sustituir todos, o habría que poner mucha atención a que se estudien bien la propagación de incertezas, a que se entienda cómo puede haber mediciones con error, porque al final, hasta que uno se pone en el laboratorio a tomar, o no es lo mismo, por ejemplo, cuando tiene que hacer algo con la pipeta, y entonces, si uno no ha agarrado nunca una pipeta en la mano, no va a saber cuándo abrir, cuándo volver a cerrar, o con qué velocidad hay que hacerlo, porque si no, se queda. Sí hay un montón de prácticas que uno puede hacer en entornos virtuales, pero siempre hay que meter las manos en el laboratorio. Yo creo que sí, siempre hay que meter las manos, porque cuando uno sale después a la industria, cuando uno sale a los sitios donde va a trabajar, entonces ahí tiene que tocar las cosas. Ok, Disculpe, doctor. tenía estornudo otra vez. ¿Cómo recomienda integrar estas herramientas en un curso de física aplicada sin perder el rigor académico? Sí, hay varias formas de integrarlo, y como le digo, yo sé que en el departamento de física, por ejemplo, el que es el ingeniero que está encargado de los laboratorios de física, tiene mucha experiencia en esto también. Con él estudiamos electrónica, estudiamos física también. Y hay varias formas varios criterios que se pueden tomar a la hora de elegir cuáles prácticas se pueden hacer en un entorno virtual y cuáles se pueden hacer en un entorno real, en un entorno físico. Como le digo, hay hay algunos experimentos en los que, aunque uno esté ahí en el laboratorio, por ejemplo, le decía, los de estructuras cristalinas, es que aunque estemos ahí en el laboratorio, es muy complicado hacerse la imagen mental de cómo es esto en 3 dimensiones, o cómo se reduce eso a 2 dimensiones, mientras que en un entorno virtual
pues esto es muy, muy, muy simple. Muchos hemos metido las manos en los videojuegos, por ejemplo, y los videojuegos en 3 dimensiones también nos ayudan a construirnos una imagen de cómo son estas proyecciones o estas estructuras así, pero sí necesitamos estas prácticas y creo que van a ser, tal vez haciendo así una división con el dedo gordo, pues casi que todas estas prácticas que nos ayudan a construirnos imágenes mentales de cómo funcionan las cosas son las que se pueden hacer en entornos virtuales, mientras que las que nos permitan adquirir esas competencias sobre temas de mediciones, sobre propagaciones de error e incerteza, esas son parte de las que tendríamos que hacer en el laboratorio. Correcto, con tanto concepto abstracto, ¿no? Exacto. Y ahora bien, ¿qué papel jugará la inteligencia artificial o la realidad virtual en la enseñanza de la física aplicada en los próximos años? Yo creo que es ya no, en los próximos años ya no mucho, ya lo estamos viendo. Ahí, ahorita, junto con otros compañeros, hemos estado trabajando en un libro que trate de explicar en qué fase estamos adentrándonos en la física. Bueno, la física aquí en Guatemala, en la parte de inteligencia artificial. En física, ya desde los años 30 aparecen herramientas de inteligencia artificial. En esa época no se llamaban inteligencia artificial o machine learning o deep learning, pero ya aparecen herramientas como esas para hacer clasificaciones y todo. Pero en la física actual, por ejemplo, nosotros podemos permitirnos hacer generación de datos. Y, por ejemplo, ahorita con un estudiante estábamos haciendo, él está programando una serie de redes neuronales que analicen datos para tratar de construir el modelo que describa esos datos. Esto en física avanzada se suele hacer, pero para los estudiantes ellos tienen que aprender cómo se hace y este estudiante está aprendiendo cómo hacer esto. Entonces, creo que la parte de inteligencia artificial está muy relacionada a las herramientas de análisis de datos, las herramientas de clasificación de estos datos, de clasificación de meta información relacionada con estos datos. Y también a eso, la generación de nuevos datos. Entonces, esa generación de nuevos datos se hace mediante modelos. Entonces, de momento, en muchas ocasiones utilizamos modelos para generar datos de prueba, datos de prueba, pero la inteligencia artificial podría generar datos a partir de otros datos. Nosotros medimos, por ejemplo, algún ruido o luminosidad y a partir de esas mediciones con inteligencia artificial, sin necesidad de construir el modelo, con inteligencia artificial podríamos generar datos de la misma forma. Uh-huh. Ok, doctor. ¿Cree que la educación en ingeniería sería cada vez más híbrida combinando lo físico y lo virtual? Sí, creo que hay muchas formas de aprovechar esa virtualidad en la enseñanza. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiábamos en aquel curso de matemática básica 1, por ejemplo, cuando se llegaba a la parte de geometría analítica y había una pequeña introducción
al cálculo. Entonces, hay personas que pueden abstraer la información que están leyendo del libro o de un problema e imaginarse cómo van a estar sucediendo estas cosas. Pero hay personas que necesitan tal vez un entorno virtual que les permita visualizar de una forma diferente el problema para poder resolverlo. Entonces, creo que sí, la virtualidad puede dar muchas herramientas. Y claro que hace falta que haya una unificación en los criterios y que haya cursos de formación para los profesores, porque de esa forma podemos aprovechar y sacar los mejores beneficios de todas estas herramientas. Ok, doctor. ¿Cómo pueden los docentes adaptarse a esta revolución digital sin sentirse desplazados o abrumados? Sí, y yo creo que no hay que, como profesores, tal vez pueda haber algunas personas que vayan a sentirse desplazadas. Puede que haya algunas otras personas que se sientan abrumadas por la velocidad a la que podrían estar aprendiendo los estudiantes, porque antes el, la, el método en el que nosotros estudiábamos era que teníamos un libro en la biblioteca o teníamos un libro en la casa. Por ejemplo, hablemos de un curso de matemática intermedia 1, que era uno de los cursos complicados también. Íbamos, el libro de cálculo que estaba en la biblioteca, y cuando llegábamos había varias mesas de estudiantes que estaban estudiando cálculo y todos con el libro y compartiendo y estudiando. Entonces, la velocidad a la que podía avanzar uno, pues era eso. Teníamos cierta cantidad de libros, se podían fotocopiar algunos no los... Especialmente hablaba de ese libro de cálculo porque era el cálculo de Leighton, que era un libro bastante grueso y no lo solían prestar para fotocopiar. Entonces, la velocidad a la que los estudiantes iban leyendo en el libro, resolviendo los problemas, era una. Y creo que los profesores se acomodaban a esa velocidad a la que uno iba aprendiendo. En un entorno virtual, con un entorno virtual, los estudiantes ahora pueden avanzar mucho más rápido porque, yo qué sé, se despiertan a las 3 de la mañana porque se les quitó el sueño, pueden encender su computadora y empezar a hacer más experimentos. Y entonces puede que cuando lleguen al día siguiente al salón de clases, ellos ya hayan casi terminado la unidad con la en la que uno está. Y entonces el profesor debería de ser capaz de poder eh, eh, separar el comportamiento de los que van avanzando más rápido, reforzar a los que a los que van avanzando un poco más despacio. Yo en física tuve una experiencia muy buena con un profesor que cuando yo llegué a un curso, yo había empezado a estudiar ingeniería electrónica. Entonces, cuando llegué a estudiar física, pues yo ya era mayor que muchos de mis compañeros. Entonces, el profesor dijo, bueno, esto es lo que tenemos que ver en este curso. Esto. Y entonces empezó a decir, bueno, ¿quiénes saben hacer esto? Y yo levantaba, ¿quiénes saben hacer esto? Y esto. Yo ya sabía hacer la mayoría de las cosas que teníamos que hacer en el curso. Entonces me dijo, mira, a ellos les voy a enseñar a que hagan esto y a vos te voy a enseñar a hacer otra cosa. Eso se puede hacer cuando los grupos son pequeños. Cuando los grupos son grandes ya es muy complicado. Pero entonces en ese curso yo aprendí a hacer muchas cosas nuevas que no sabía hacer y los otros estudiantes aprendieron lo que tenían que aprender. Entonces, esa capacidad de los profesores de adaptarse a los grupos, estudiantes que han avanzado ya un poco más y otros estudiantes que necesitan avanzar un poco más despacio, pues es algo que tienen que aprender los profesores, que tienen que ir ganando
con el tiempo, porque estamos en una nueva realidad, en una nueva modalidad en la que se tienen que adaptar para este cambio. Uh-huh. ¿Qué consejo les daría a los estudiantes de ingeniería que sienten que la física es muy difícil o poco aplicable? Pues yo creo que uno de los consejos que más les podría servir es que la física describe la naturaleza tal cual es. Entonces creo que uno de los consejos que les podría servir es que si quieren aprender a entender la naturaleza a distintos niveles, si quieren aprender cómo se comporta, si quieren cómo se comporta la naturaleza, si quieren entender el comportamiento de las pequeñas cosas con las que estamos trabajando día a día, pues entonces que traten de buscar la forma de explicarse, la forma de entender. En la Facultad de Ingeniería siempre hemos trabajado de forma muy autodidacta, entonces que traten de buscar ellos las formas, las explicaciones que les ayuden a comprender esto y que vayan, bueno, que vayan dándose cuenta de que entender la naturaleza pues les permite, o entender cómo se comporta la naturaleza, les permite ser mejores ingenieras o ingenieros, porque entonces van a comprender qué es lo que tienen que hacer. No es lo mismo que por ejemplo, un ingeniero eléctrico eh, se enoje porque hay descargas eléctricas que le arruinen sus líneas de transmisión. Tiene que entender por qué sucede eso y cómo entiende. Entonces, hay más que un consejo, es una motivación para que traten de buscar ese lado que les puede dar curiosidad y les puede ayudar a explicar la rama de la ingeniería que hacen como como algo de la naturaleza. Creo que eso es bastante importante. Uh-huh. Entiendo, doctor. Y por último, ¿qué recomendaciones les daría a los profesores que quieren empezar a usar herramientas virtuales, pero no saben por dónde empezar? Sí, yo creo que hay, hay universidades que están avanzando mucho más rápido y entonces les hablaba antes, por ejemplo, de la Universidad de Colorado y del proyecto PET, que ya tiene varios años. Y creo que pueden buscar en los campos en los que se están desarrollando como profesores, buscar cuáles son las universidades que están destacando en esas áreas y tratar de hacerse una idea de cuáles son las herramientas que ellos usan, que si son herramientas de acceso libre, porque algunas veces hay universidades que tienen sus propias herramientas virtuales, pero que las usan exclusivamente para sus universidades. Por ejemplo, esta universidad en Colorado tienen este sistema de, de simulaciones en línea, pero ya es algo que a la gente le gusta compartir estas simulaciones. Recuerdo ahora, por ejemplo, hay un experimento que es el experimento de la gota de aceite, de la gota de brea, perdón. Es un experimento que se le ocurrió a un profesor en Australia, creo que en los años 30 del siglo pasado, y que puso una cantidad de brea y entonces la volteó así para ver cuándo caían gotas de brea. Creo que a la fecha
ya vamos a cumplir 100 años y creo que han caído 12 o 13 gotas de brea. Y entonces al principio pues era un experimento que él tenía en su laboratorio. A finales del siglo XX a la gente se le ocurrió poner cámaras web para que las personas pudieran ver caer las gotas de aceite. Y entonces, como les digo, hay muchas herramientas, así como ese experimento, que uno puede ser parte de esa comunidad participando en línea. A las personas les gusta. Eh, entonces, creo que sí, mi idea sería esa, como buscar las universidades que han destacado en el área que a mí me interesa, ver si ellas tienen herramientas virtuales que puedan compartir, y si no ellos, pues habrá otras universidades que tengan sus herramientas virtuales que quieran compartir y que se motiven a buscarlas. Ok, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez, por compartir con nosotros su experiencia, visión y recomendaciones tan valiosas sobre cómo enseñar y aprender física en esta nueva era virtual. Sin duda nos ha dejado ideas inspiradoras, herramientas concretas y un llamado claro a repensar la forma en que conectamos la física con la ingeniería moderna. A todos los que nos acompañaron, les agradecemos su tiempo y participación. Esperamos que esta conversación les motive a explorar nuevas formas de enseñar, aprender y aplicar la física con el apoyo de la tecnología. Recuerden que el futuro de la ingeniería se construye con una base sólida en los principios científicos, pero también con creatividad, adaptación e innovación constante. Les invitamos a seguir explorando estas temáticas, compartiendo lo aprendido y sobre todo seguir aprendiendo. Muchas gracias, doctor, por su apoyo. A usted, muchas gracias. Muy interesante el tema, muchas gracias por su colaboración y a ver si hay una próxima entrevista. Bueno, pues ya sabe. Muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Gracias, que tengan un feliz día. Igualmente. Y para todos los demás, un feliz día. Adiós. Adiós.